Está con nosotros vía Zoom para hablarnos sobre lo que se prevé en materia económica para los próximos meses en nuestro país, pues en estos tiempos de pandemia. Bienvenido a Next Noticias, qué placer tenerlo con nosotros. La OMS está pidiendo a los gobiernos que reabran sus economías y sus fronteras. No se puede profundizar más en esta crisis, señor Antonio. ¿Qué piensa el sector al respecto? Adelante, bienvenido. Buenas noches y gracias por la oportunidad, Katy. Como siempre, un gusto estar con ustedes y acompañarlos en su noticiero. Realmente, como lo hemos planteado en reiteradas ocasiones, la situación alrededor de todo lo que se refiere a la pandemia no es una situación difícil, es una situación compleja. Y ese adjetivo de compleja se deriva porque tenemos problemas en salud, problemas sociales y sobre todo problemas económicos que tenemos que, como sociedad, entender que tenemos que buscar la forma o el mecanismo correcto para poder enfrentar. Desde el punto de vista de salud, yo creo que las noticias recientes son importantes. Acabamos de ver el resumen del Ministerio de Salud, donde se contempla una cantidad arriba de los 63.000 personas, con un nivel de contagios en promedio arriba de los 850, 900, y que esto lo que obliga es a que definitivamente tengamos que tener esa capacidad como sociedad de entender que tenemos que buscar la forma de protegernos más. Ya no es solamente el tema de quédate en casa, sino cómo establecer los protocolos o en su efecto los lineamientos, sobre todo los emanados de la resolución 405, que determinan de una forma muy concreta cuáles son los pasos a seguir. Pero como todas estas cosas son de balance o de ecuaciones en específico, el tema de salud siempre tiene una prioridad relevante sobre todas y cada uno de los elementos, pero a su vez también esto conlleva otros elementos desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, yo creo que un nivel de presión natural sobre toda la sociedad de cómo se enfrenta esta pandemia dependiendo de cada una de las características que tenga los hogares o en su efecto cada individuo a nivel de la sociedad. Sin embargo, el tema económico sí nos está golpeando de una manera significativa. Recientemente y a través de una compilación de más de 21 indicadores macroeconómicos pudimos determinar que la situación económica que está enfrentando en estos momentos el país es en extrema, muy compleja, muy difícil de enfrentar y hay que encontrar ese mecanismo o esa virtud que permita identificar acciones concretas o actividades en específico que permitan redinamizar nuevamente la situación económica. Al principio del año estábamos muy preocupados por un tema de reactivación, pero ahorita tenemos un tema de reactivación combinado con recuperación económica, no solamente para tratar de entender un poco los niveles económicos que estábamos viviendo con anterioridad, sino cómo hacemos para poder establecer los resultados y enfrentar los resultados de los que estamos teniendo con respecto a la pandemia. Bien. Si nos vamos desde el punto de vista económico, la verdad que hay indicadores muy preocupantes que por supuesto nos tienen más allá de tratar de entender lo que estamos viviendo, es cómo vamos a entender la forma de salir adelante. Iniciando con el típico indicador que es el Producto Interno Bruto del país. Ya distintas instancias han evaluado a nivel local e internacional que podríamos estar teniendo una caída del Producto Interno Bruto por el orden de entre 6.5 y 10%, dependiendo si hay alguna reactivación o en su efecto, si algunas actividades económicas empiezan a manifestarse favorablemente en lo que queda del año. Y ahí empieza Licenciado, la gran preocupación. ¿Cómo enfrentas esto? licenciado, a su juicio, las consecuencias previstas por esta pandemia rebasó las expectativas que tenía el sector empresarial. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que no solamente sobrepasó las expectativas, porque sí había una claridad en que no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Cuando sale el decreto ejecutivo 472 que determina la suspensión de las actividades y nos vamos a una cuarentena a nivel nacional, estábamos hablando por orden del 14 al 17 de marzo, si no me equivoco, y ya hoy estamos prácticamente a 30 de julio. Eso implica que llevamos más de 4 meses de estar suspendidos y no tenemos todavía claridad en cuál va a ser la fecha final o en su efecto una fecha en la que podamos ir determinando aperturas y ya no solo de bloques, que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de incidir sobre el Consejo Consultivo, de que no estemos analizando los bloques per se, porque los bloques conllevan muchísimas actividades, sino que tratemos de darle un poco de noticias favorables desde el punto de vista de las actividades económicas que estén dentro de esos bloques.
Y no había una manera de predecir, no hay nada escrito, este es un libro nuevo para todos, no hay un libreto para estas personas que estamos involucrados como actores fundamentales de este proceso. Y por el contrario, día con día vamos enfrentando con base a los resultados obtenidos y cómo enfrentamos cada una de las situaciones que estamos tratando de enfrentar en estos momentos. Obviamente es un tema complejo, ¿por qué? Porque estamos hablando de aspectos económicos, estamos hablando de temas laborales, estamos hablando de temas de recuperación, estamos hablando de temas de oferta y demanda, cómo se reactivan mercados de bienes y servicios, que de una u otra forma puedan empezar a tratar de reducir o hacer que se reduzcan, por ejemplo, esa cantidad de contratos que hoy en día están suspendidos, que sin temor a equivocarnos genera una extrema preocupación, porque estamos hablando de que previo al periodo de COVID, nosotros como país estábamos por el orden de 7 al 7.5% de desempleo. Pero si aplicas hoy en día esa ecuación, tienes que agregarle los 260 y pico mil contratos suspendidos que te llevan o te elevan esta cantidad aproximadamente a 400.000 panameños y panameñas que hoy en día o tienen el contrato suspendido o tienen una jornada reducida o simplemente ya no están operando. Y eso es un tema muy complicado porque te pone un indicador de desempleo arriba del 20%. Bien, gracias al señor Antonio Fletcher, expresidente de CONEP, por habernos acompañado esta tarde en Next Noticias a hablarnos sobre este tema que le preocupa, por supuesto, a muchos panameños. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto.